Hola a todos, mi nombre es Silvana Oliveira y Silva, soy profesora de lenguaje musical del Conservatorio Nacional de Música de Asunción, Paraguay. Hoy voy a hablar del tema intervalos, la inversión de los intervalos. Nosotros tenemos, bueno, para recordar un poquito lo que eran los intervalos, es la distancia que hay de una nota a otra. Esa distancia de notas, esos intervalos nosotros podemos invertir, es algo muy sencillo, es simplemente cambiar el orden de las notas y con eso ya estamos produciendo la inversión. Hay un intervalo que es el intervalo de octava, que tengo acá dibujado, que este intervalo es el único que si yo hago una inversión no me produce ningún intervalo porque se convierte en un unísono. Entonces yo tengo las dos notas do y do, que sería mi octava, y si yo voy a invertir, voy a cambiar el orden de estas notas, yo voy a tener un unísono. Entonces este es el único intervalo que al invertir no me produce ningún intervalo y se convierte en un unísono. Después de este intervalo, sí, todos los demás intervalos simples nosotros podemos invertir y les voy a mostrar cómo se hace. Nosotros tenemos, por ejemplo, un intervalo sol-do. Este intervalo es un intervalo de cuarta cuando hablamos de clasificación. Recordemos que la clasificación era contar con los dedos cuántas notas hay de un sonido a otro. Si yo cuento con los dedos de la mano cuántas notas hay entre el sol y el do, yo veo que hay sol, la, si, do, 4 notas. Eso hace que este intervalo sea un intervalo de cuarta. Y para invertir lo único que yo tengo que hacer es cambiar el orden. O sea, si yo este intervalo comencé con la nota sol y terminé con la nota do, lo que voy a hacer ahora es empezar con la nota do y terminar con la nota sol. Comienzo con la nota do, que vendría a ser la repetición de lo último que escribí. Y después de ese do, escribo la nota sol que me falta. ¿Dónde voy a escribir ese sol? Lo escribo arriba, algunos lo escriben abajo y acá hay un problema. Cuando nosotros vamos a invertir intervalos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que al invertir el intervalo nosotros tenemos que mantener la dirección melódica del intervalo. O sea, si mi intervalo es un intervalo ascendente, al invertir tiene que seguir siendo ascendente. Yo no puedo cambiar la dirección. Si yo hubiera escrito el sol de la segunda línea, la dirección melódica de mi intervalo iba a estar cambiando, iba a estar bajando la melodía en vez de estar subiendo, como es el caso de mi intervalo original, vamos a decir el intervalo de referencia. Entonces tenemos siempre una sola opción, que es manteniendo la dirección melódica. Entonces mi intervalo sol-do acá se invirtió y se convirtió en un intervalo do-sol. Este intervalo va a ser, si yo hago la clasificación, cuento con los dedos, do, re, mi, fa, sol, es un intervalo de quinta. Y ahí tengo el intervalo invertido. Si yo me fijo en las dos clasificaciones, voy a ver que al sumar ambos números tengo el número 9. Una cuarta más una quinta me da un 9. ¿Sí? Ese número 9 en realidad no se usa para nada, pero es como una manera de corroborar que la inversión y que la clasificación que hayamos contado bien, ¿verdad? Que esté bien la clasificación de ambos intervalos. No usamos para nada ese 9, pero es como una manera de controlar de que lo que estamos haciendo está bien. Después de hacer la inversión en sí, nosotros queremos clasificar y calificar. Al clasificar ya contamos con los dedos, está todo, sumo 9, está todo tranquilo, terminó bien. La calificación. Para hacer la calificación nosotros habíamos visto ya anteriormente en teoría 1, en audio 2 inclusive, que para hacer la calificación de un intervalo nosotros contamos la distancia que hay de una nota a otra, pero en cuanto a tonos y semitonos, distancias de tonos y semitonos. Y de acuerdo a eso nosotros decimos que un intervalo es un intervalo justo, un intervalo mayor, menor, aumentado, disminuido, etc. Este intervalo de cuarta, si yo cuento los tonos y semitonos que tengo, voy a ver que tengo dos tonos y un semitono. De sol a la tono, de la a si tono y de si a do semitono.
suelo sugerir que usen las manos para contar tonos y semitonos o que escriban rayita parada para el tono, acostada para el semitono, todo lo que sea visual, siempre digo, es bienvenido, ayuda y hace que nosotros podamos trabajar mejor y no en forma mental, que de repente podemos cometer errores y confundirnos. 2 tonos y un semitono. Entonces con una mano conté los tonos y con la otra los semitonos. Sol, la, si, do. 2 tonos y un semitono. 2 tonos y un semitono corresponde a la cuarta justa. Y al invertir el intervalo queda do sol, que es una quinta. Para clasificar, ya usé los dedos. Para calificar voy a usar otra vez, pero para contar los tonos y semitonos. Y tengo de do a re tono, re a mi tono, mi a fa y semitono, y fa a sol hay tono. Tengo 3 tonos y un semitono que yo sé que corresponden a una quinta justa. Este intervalo de cuarta, al invertir, siguió manteniendo su calificación. Calificación, la letrita, la J. Una cuarta justa, al invertirse se convirtió en quinta, también justa. Este intervalo de cuarta, así como el intervalo de quinta, si yo lo voy a invertir, y estos dos intervalos porque la octava es que producía el unísono, pero la cuarta y la quinta cuando nosotros invertimos siguen manteniendo la calificación. El resto de los intervalos no mantienen la calificación, sino que se vuelve el contrario de la calificación inicial. O sea, vamos a suponer que yo tengo un intervalo, vamos a comenzar en fa, vamos a hacer un intervalo con el la, este sería un intervalo de tercera, porque tengo 3 notas, fa, sol, la, y esa tercera va a ser una tercera mayor, porque tengo 2 tonos de distancia, fa, sol, tono, sol, la, tono. 2 tonos de distancia me dan una tercera mayor. Si yo voy a invertir esta tercera, lo primero que tengo que hacer es ver, bueno, ¿con qué nota terminó mi intervalo? Terminó con la nota la. Bueno, ahora voy a comenzar mi intervalo con esa nota. Entonces, coloco el la y la nota que quedó como primera, la que me queda por anotar, la voy a escribir ahora, y para saber dónde voy a escribir, porque siempre voy a tener 2 opciones cercanas. Le voy a tener al fa acá abajo y le voy a tener al fa arriba en la última línea. Yo siempre tengo que pensar, para poder decidir cuál de las 2 notas usar, la que mantenga la dirección melódica de mi intervalo. Entonces, si mi intervalo está subiendo, pues no me queda otra que elegir el fa que está en la última línea y coloco entonces así. Este intervalo, si yo lo voy a clasificar y calificar teniendo en cuenta a este, yo sin contar nada de este, yo puedo deducir ya qué intervalo va a ser, porque yo sé que el número de los 2 tiene que sumar 9. Entonces, si mi intervalo inicial es una tercera, para sumar 9 lo que me queda va a ser un 6. Entonces, este intervalo necesariamente tiene que ser una sexta. Y para hacer la calificación es la calificación contraria. Si mi intervalo inicial es mayor, entonces el intervalo nuevo va a ser menor. Está bien igual comprobar que la distancia sea de una sexta y los tonos y semitonos me den una sexta menor, por las dudas que de repente yo haya escrito mal las notas y entonces mi intervalo esté mal, pero mi calificación y clasificación estén bien. Entonces tengo que controlar de cualquier manera eso. Pero es una manera de hacer en forma mental. Con todos los intervalos pasa eso de que la calificación sea la contraria, menos con los intervalos justos. O sea, la cuarta justa cuando se invierte sigue siendo un intervalo justo. En este caso la cuarta se convierte en quinta, y si tengo una quinta, al invertir se va a convertir en cuarta, pero siempre va a mantener la calificación de justa. Ojo cuando estos intervalos son justos. Yo tengo cuarta aumentada, que si voy a invertir no va a mantener la calificación de aumentada, se va a volver a la calificación contraria, que sería disminuida. Entonces, por eso repito, cuando el intervalo de cuarta o de quinta que yo voy a invertir es un intervalo de cuarta o de quinta justa, al invertir mantiene esa calificación de justa. En todos los demás casos, todos los intervalos mayores se vuelven menores, todos los menores se vuelven mayores, los aumentados se vuelven disminuidos y los disminuidos se vuelven aumentados. Bien,
Cuando yo tengo un intervalo, porque no solamente los ascendentes se invierten, también puedo tener un intervalo en forma descendente. Puedo hacer, por ejemplo, vamos a hacer un re y vamos a hacer, a ver, un intervalo de séptima acá con el mi. No le voy a poner alteración todavía para no complicar tanto. Este intervalo es un intervalo de séptima. Si yo cuento los tonos y semitonos, voy a darme cuenta que es un intervalo de séptima menor. Acá tengo varias formas de saber que es una séptima menor. Algunos cuentan la distancia entre la primera y la última nota. Y una forma más sencilla de poder saber que es una séptima menor es viendo la distancia que hay entre la séptima y la octava, ¿verdad? O sea, si yo tengo de re a mi una séptima, yo calculo de este mi al re, que sería mi octava, qué distancia tengo. Cuando tengo un tono de distancia, esa séptima es menor. Si tengo un semitono de distancia, mi séptima es mayor, y así sucesivamente. O sea, mientras más chica sea la distancia, mi intervalo va a ser más grande y viceversa. Entonces, para no estar contando tono, tono, semitono, que la séptima es un intervalo bien amplio, bien grande, entonces conviene más mirar la distancia de la séptima a la octava, y con eso yo voy a saber si mi séptima es mayor, si mi séptima es menor, etc. Viendo esto, yo ya sé qué intervalo va a venir a la hora de invertir. Vuelvo a repetir, el número tiene que sumar 9 y la calificación tiene que ser la contraria. Para que sume 9, si yo acá tengo un 7, tengo una séptima, lo que me queda para completar el 9 es una segunda, un 2. Y como la calificación tiene que ser la contraria, si mi intervalo inicial es menor, entonces ahora mi intervalo invertido va a ser mayor, ¿sí? Tiene que salir una segunda mayor necesariamente al invertir este intervalo. ¿Cómo hago para invertir en forma descendente? Es exactamente igual a lo que veníamos viendo con los intervalos ascendentes. Yo cambio el orden, ¿sí? La nota con la que yo terminé mi intervalo acá va a comenzar ahora. Entonces, mi intervalo acá es re, mi. Muchos cuentan al revés porque ven la nota más grave primero. Y eso tengan cuidado porque siempre yo voy a contar las notas de izquierda a derecha. O sea, la nota que está más a la izquierda es la primera, aunque esté allá arriba. ¿Sí? Muchas veces al ver el intervalo en forma descendente le queremos contar a la nota descendente, a la nota más grave como primera. Y ocurre a veces y ese es un error, ¿verdad? Entonces, es un error en el sentido de que para poder invertir necesitamos el orden correcto. Entonces, re es mi primera nota, mi es mi segunda nota. Entonces ahora la primera va a ser el mi, repito esa última nota, y el re coloco después. ¿Dónde voy a colocar el re? ¿Voy a colocar acá abajo o voy a colocar acá arriba? Ahí la opción que voy a elegir es la opción que mantenga, vuelvo a repetir, mi dirección melódica. Si mi intervalo va hacia abajo, es descendente, en la inversión también debe ir hacia abajo. Entonces la única opción de re que me queda es la que está abajo de la primera línea. Y yo observo que entre mi y re tengo una segunda, y es una segunda mayor porque tiene un tono de distancia entre una y otra nota. Esto entonces es inversión de intervalos, clasificación y calificación. Ojo, intervalos simples. Acá, ¿por qué decía el tema de que me importa contar de izquierda a derecha y no contarle a esta como primera nota? Por el tema del orden. ¿Sí? Porque si yo digo re es mi primera nota, mi es la segunda y quiero invertir, obviamente le voy a poner al mi primero y al re después. Pero si es para contar la distancia de cuántas notas hay entre medio para clasificar y calificar, sí, ya no importa qué nota yo agarro primero, mientras vaya en la dirección correcta. Si yo le agarro al re, yo puedo contar re, do, si, la, sol, fa, mi. Solo que eso suele ser más difícil. Siempre todo lo que es descendente a veces nos cuesta un poco más que lo que es ascendente. Entonces contar del re al mi hacia abajo nos resulta más complicado que contar del mi hacia arriba. Entonces yo le puedo agarrar al mi sin problema. Para hacer la clasificación no importa que sea la segunda nota, pero me voy para arriba, me voy a bajar. Entonces
Si yo cuento del mi para arriba, mi, fa, sol, la, si, do, re, igual es 7. O sea, la distancia entre ambas notas va a ser una séptima, aunque yo cuente de esta nota hacia abajo o de esta nota hacia arriba, ¿sí? Ahora, para hacer la inversión, sí, yo tengo que tener en cuenta que re es mi primera nota y no mi. Para contar los tonos y semitonos, también puedo empezar desde el mi. No hay problema que el mi esté como segunda nota, siempre y cuando yo suba hacia el re. Entonces yo puedo empezar a contar de acá, irme hacia arriba, mi, fa, semitono, fa, sol, sol, la, si, do, do, re. Tengo 4 tonos y 2 semitonos, que estos 2 semitonos yo suelo decir que los junten y que sumen un tono más. Entonces son 5 tonos que son los que corresponden a una séptima menor. Y puedo contar hacia abajo también. De re a do tono, do si semitono, si la sol, sol, fa mi semitono, y tengo exactamente la misma distancia. O sea, para contar la cantidad de notas y hacer la clasificación, o para contar los tonos y semitonos y poder saber la calificación, da exactamente igual de cuál de las dos notas yo me agarro para empezar a hacer el conteo. Solamente a la hora de hacer la inversión es que yo tengo que fijarme y tratar de mantener que la primera nota es primera y la segunda es segunda, para después poder hacer la inversión en forma correcta. Además de esto, nosotros tenemos también los intervalos que son armónicos. Los intervalos armónicos, nosotros sabemos que son intervalos que no tienen dirección melódica porque se ejecutan en forma simultánea. Entonces así yo tengo, por ejemplo, un sol do, que sería lo mismo que este, pero un intervalo armónico, o sea, suenan al mismo tiempo. ¿Cómo se invierten estos intervalos? Para clasificar y calificar es exactamente igual que los melódicos. Yo cuento con mis dedos la cantidad de notas que hay entre el primer y el segundo sonido, que en realidad los dos suenan al mismo tiempo, no hay primero ni segundo, pero le tengo a los dos y de ahí cuento. Digo, sol, la, si, do es una cuarta. Y la cantidad de tonos y semitonos, si yo cuento, también voy a ver que tengo 2 tonos y un semitono, o acá ya tengo es exactamente el mismo intervalo. Entonces es una cuarta justa, solo que acá es un intervalo armónico y acá es un intervalo melódico. Una nota suena primero, otra nota suena después. Y para invertir, en vez de hacer la inversión de esta manera, yo lo que hago es la inversión de esta manera. Entonces, la nota que estaba abajo pasa a situarse arriba, o al revés, la nota que estaba arriba pasa a situarse abajo. Realmente no importa cuál de las notas yo mueva, lo importante es cambiar el orden. En este caso, la nota que está abajo tiene que estar arriba y la que está arriba tiene que estar abajo de alguna manera. Entonces, yo puedo o repetir el do y poner el sol arriba. No puedo poner abajo porque si no estaría haciendo exactamente la misma cosa. O si no, lo que puedo hacer, borrar un poquito acá. Lo que puedo hacer es repetir el sol y bajarle al do. Entonces tengo esas dos opciones. O le llevo al sol hacia arriba del do, o mantengo el sol y al do le mando abajo. Ambos intervalos están bien. A la hora de hacer al menos ejercicios prácticos en papel, no interesa mientras el intervalo esté invertido. Ahora sí, a la hora de tocar el instrumento, analizar, componer, etcétera, sí, ya ahí vamos a tener en cuenta en qué octava estamos trabajando, etcétera. Pero a la hora de hacer en papel, no interesa en qué octava nosotros escribamos la inversión mientras sea la inversión correcta. ¿Está? Entonces, acá el tema de la clasificación y calificación va a ser exactamente igual. Yo al invertir voy a tener una quinta y va a ser justa. La quinta, si yo sumo con la cuarta, me da un 9. Y la calificación, que es justa, se va a mantener también en los intervalos armónicos. ¿Está? Entonces esto sería todo lo que tiene que ver con los intervalos y con la inversión de los intervalos simples. Bien,
Acá preparé unos ejercicios para que ustedes puedan practicar, a ver qué tal entendieron el tema de la inversión de los intervalos. El primer ejercicio dice invierte los siguientes intervalos simples, clasifica y califica. Entonces yo les doy intervalos melódicos, ascendente, descendente, acá un intervalo armónico, acá otro intervalo descendente, que ya hay también alteraciones, que lo único que van a afectar es en la parte de la calificación a la hora de contar tonos y semitonos, pues el resto es todo exactamente igual. Entonces la inversión se realiza en el compás que queda en blanco, allá el último es una sobra, no hay que hacerle caso. Y arriba la clasificación y la calificación de cada uno de los intervalos, el intervalo que yo les doy y del intervalo invertido también. Ese sería el ejercicio 1, de la manera que yo suelo hacer. Y el ejercicio número 2 que pide una cosita más. Completa los intervalos según lo indicado, luego inviértelos. Clasifica y califica. Entonces acá yo les doy una nota y de esa nota quiero que me armen un intervalo de tercera menor. Después de armar ese intervalo de tercera menor, que no importa si es ascendente, descendente o armónico, eso ya deciden ustedes, luego me lo invierten. Y a esa inversión la van a clasificar y calificar. Entonces tenemos un intervalo de tercera menor, una quinta justa y una segunda mayor. Con eso termina lo que serían los ejercicios por ahora de lo que es inversión de intervalos. Las tareas que yo les voy dando por este medio, yo les voy a pedir que ustedes hagan y yo voy a pasar la respuesta correcta, yo voy a completar todo esto y voy a pasar por imagen al grupo de WhatsApp que tenemos con todos los niveles, para que ustedes puedan así corroborar si es que hicieron bien, hicieron mal, si hay alguna duda me preguntan, no hay problema. Y acá en los comentarios de este video también me pueden poner dudas si hay algo que no quedó muy claro o algo que no dije, que no entienden, para que en el próximo video yo así empiece el video haciendo las aclaraciones pertinentes según lo que haya quedado en duda o confuso, ¿verdad? Con esto sería todo. Le quiero dar un agradecimiento especial a mi cuñado Fran porque me facilitó una pizarra un poco más grande. Los alumnos míos de Teoría 2, bueno, este es el primer video que estoy grabando para ustedes. El primer video que grabé para Audio 2 y para Teoría 1 usé un pizarroncito que era más o menos un cuarto de lo que es este pizarroncito. Y bueno, no se veía muy bien todo, así que le agradezco muchísimo a mi cuñado Fran Ascarza por el préstamo. Fue muy bienvenido. Le quiero mandar un saludo especial. También estuve viendo hoy, por fin pude subir el primer video. Soy medio bruta con la tecnología y acá entre mi marido y yo estuvimos ahí haciendo todo lo posible para poder subir, más mi marido que yo, porque yo no entiendo nada. Yo me encargo de hacer los videos, después la parte de logística, ya tecnológica, todo eso ya se encarga él. Y hoy por fin pudimos subir el primer video que era para Audio 2 y he visto que ya un montón de gente estuvo suscribiéndose, me mandaban mensajes, me agradecían y fue muy genial realmente, así que les mando un beso enorme a todos los que fueron mis alumnos y a los que son mis alumnos ahora, que estuvieron viendo eso y se suscribieron y estuvieron dando like y todo lo demás. Yo muy feliz, la verdad que les agradezco un montonazo y esto va para ustedes con mucho amor. Si de repente hay algo de lo que ustedes quieren que yo hable o algún tema que en algún pasado no les quedó claro, entonces ustedes díganme nomás y yo voy a ir armando. En principio la temática, vamos a decir, de estos videos es ir haciendo en el orden del programa del Conservatorio Nacional de Música, que nosotros tenemos ya todo un programa estructurado anual, que ahora nomás por esta cuestión de la pandemia y demás cuestiones, yo lo estoy haciendo en forma virtual para mis alumnos y decidí hacerlo en YouTube para que tenga un alcance mayor a todos aquellos que quieran de repente se interesen por este tipo de temas, ¿verdad? Si bien hay temas de lenguaje y todo lo demás en esta plataforma, yo lo estoy haciendo para que sea exactamente amoldado al programa del conservatorio, entonces para que para los alumnos al menos sea algo un poco más sencillo entrar y mirar así tal cual ellos tienen que estudiar, hacer sus tareas y después el tema de los exámenes. Entonces un beso enorme para todos mis alumnos y exalumnos, los quiero muchísimo y nos vemos entonces en el próximo video.